¿Qué es la contaminación atmosférica? Es el ingreso de sustancias nocivas, en este caso a la atmósfera. Las causas pueden ser naturales, como son los incendios o las erupciones volcánicas. Pueden ser generadas por el hombre, es decir, antrópicas, por las actividades que realiza, como la quema de combustibles fósiles, es decir, el gas, el petróleo y el carbón. ¿Cuáles son los principales contaminantes del aire? Tenemos al monóxido de carbono, el cual se origina de los automóviles y la quema del gas natural. Tenemos los óxidos de nitrógeno, que son generados por las fábricas o los automóviles. El dióxido de azufre, por las fábricas y las erupciones volcánicas. Los compuestos orgánicos volátiles, que son hidrocarburos que a temperatura ambiente pueden estar en estado líquido o gaseoso, pero son muy volátiles. Las partículas suspendidas totales, las cuales son partículas suspendidas en la atmósfera o en el aire, que son inhalables o respirables y provocan daños a la salud. Y el ozono, el cual viene del efecto invernadero. En la Ciudad de México habitan aproximadamente 9 millones de personas, las cuales consideramos que se encuentran activas tomando transporte, que es autobús, taxi, Uber, automóvil personal. Podremos observar cómo se ve la atmósfera llena de smog, y es una ciudad tan grande que no descansa. A partir de observar la mala calidad del aire, se ha hecho un esfuerzo por controlar lo que es la contaminación, desarrollando inventarios de las emisiones para poder saber la cantidad de contaminantes que se emiten. Estas mediciones diarias se llaman Índice Metropolitano de la Calidad del Aire, IMECA. Sirve para saber en el día a día si se está respirando aire limpio. Aquí hay una tabla que muestra la cantidad de contaminación atmosférica que hay, es decir, si es buena o si ya se empiezan a presentar molestias, si se debe de evitar realizar actividades al aire libre, si ya hay efectos adversos en la salud, ya se debe evitar salir de casa y mantener puertas y ventanas cerradas, si ya hay efectos graves en la salud. Entonces, dependiendo de la condición en la que se encuentra la atmósfera. Aunque si analizamos las actividades que se realizan en el día a día, la mayoría de las personas tienen que ir a trabajar, aunque la calidad del aire sea extremadamente mala. ¿Cuáles son las consecuencias de que haya contaminación en el aire? El efecto invernadero, el calentamiento global, el cambio climático. El calentamiento global es el incremento global de la temperatura del planeta. Su principal causa es el efecto invernadero, que se origina porque se acumulan gases en la atmósfera. Entonces, como se ve aquí, está la atmósfera, algunos rayos del sol entran, otros no, pero los que entran se reflejan y vuelven a salir. Con el efecto invernadero entran y ya no pueden salir, sino que rebotan y vuelven a quedarse aquí en la superficie de la Tierra y aumentan la temperatura del ambiente y de la Tierra. Entonces, ¿qué sería el efecto invernadero? Acumulación de gases en la atmósfera, como vapor de agua, metano o dióxido de carbono. Entonces, ¿qué pasa? Llegan del Sol las longitudes de onda que atraviesan la atmósfera, pasan a través de los gases hacia la superficie terrestre y de regreso emiten longitudes de onda de luz infrarroja, es decir, en forma de calor. Pero ese calor se queda atrapado y como consecuencia aumenta la temperatura de la troposfera, que es la primera capa de la atmósfera. Entonces, esta capa de gas que se encuentra aquí no permite que salga esa radiación, que son longitudes de onda de luz infrarroja en forma de calor, y entonces todo lo que es la troposfera, que es la primera capa de la atmósfera, aumenta su temperatura. Entonces, cuando se reflejan los rayos que regresan en forma de luz infrarroja, que es calor, los gases impiden la salida, aumenta la temperatura en la troposfera
Entonces los océanos empiezan a absorber ese calor que se quedó atrapado. Los polos empiezan a derretirse. Afecta también lo que es la humedad en el aire, las precipitaciones, la circulación atmosférica y los patrones de tormentas, alterando los modelos meteorológicos. Y entonces las temperaturas que en algún momento eran frías se vuelven cada vez más cálidas. Otro gas que afecta, que influye en el efecto invernadero, es el ozono. El ozono se encuentra en lo que es la atmósfera, en la estratosfera. Sin embargo, aunque ahí es importante porque ayuda a absorber los rayos UV que provienen del sol, esta capa poco a poco va disminuyendo, ocasionando grandes huecos. Pero cuando se forma ozono en la troposfera, que es la primera capa de la atmósfera, la que está junto a lo que es la superficie de la Tierra, entonces se vuelve peligroso. ¿Cómo se forma este ozono que se encuentra aquí? Por las reacciones fotoquímicas, al reaccionar los óxidos de nitrógeno, producido por las actividades del ser humano, y los compuestos orgánicos volátiles, que reaccionan con la luz del sol. Entonces hay reacciones fotoquímicas. El tener esta capa de la atmósfera con ozono como un contaminante secundario, hay daños en la salud, en los seres humanos, enfermedades respiratorias, pero también se dañan a las plantas en la fotosíntesis. No pueden capturar igual el dióxido de carbono, así como también daña la reproducción y el crecimiento de las plantas. Las flores producen aromas que se vuelven débiles ante la presencia del ozono y entonces se rompen las moléculas fácilmente y los polinizadores ya no pueden identificarla y entonces disminuye la polinización, por lo tanto la reproducción de las plantas. Todo esto genera al final reducción de la biodiversidad o disminución de los bosques y los cultivos agrícolas.